Y vamos a ver, porque parece que hay más anuncios respecto del ministro de Economía, Sergio Massa. Julio Gambina, doctor en Economía y Ciencias Sociales, ya está conectado con nosotros. Y después del anuncio, de estos anuncios que estábamos repasando, Julio, parece que llegan aún más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, en efecto, tal como venimos señalando semana a semana, el ministro de Economía, candidato por el oficialismo, va a hacer todos los anuncios que sean posibles, casi cotidianamente, mientras pueda, hasta llegar al momento de las elecciones. Ayer, el dato importante es, de alguna manera, la corrección en la coparticipación vía presupuesto. En Salta, rodeado de gobernadores, incluso de la oposición, hizo anuncios muy importantes. Una, impuesto al cheque e impuesto a país se incluiría con potencialidad de coparticipación. Hasta ahora eran impuestos no coparticipables, cuya recaudación iba totalmente al Estado Nacional y ahora va a ir a las provincias. Tengamos en cuenta que si se aprueba el impuesto a las ganancias, las provincias resignan, según el estudio del Observatorio Presupuestario del Congreso, 1.700.000 millones de pesos. Y claro, con esta reasignación de impuestos que se coparticiparían, las provincias compensarían lo que perderían por impuesto a las ganancias. Digo todo en potencial porque son todos Claro. anuncios. Falta que el Senado le termine de dar sanción completa al impuesto a las ganancias y falta que después del 22 de octubre se empiece a discutir el presupuesto 2024 y en ese presupuesto 2024 se discuta este anuncio que vino acompañado de una definición política muy fuerte del ministro candidato, que fue decir: si asumo el 10 de diciembre, voy a convocar un gobierno de unidad nacional. Y un gobierno de unidad nacional claramente es invitar a sectores que hoy son oposición, Sí. principalmente uno puede pensar en la Unión Cívica Radical, a que sean parte de un nuevo eventual gobierno presidido Julio. por Sergio Massa. Bueno. Lo que está mostrando que la Argentina de hoy, más allá de anuncios electorales Sí. cotidianos, cómo se van instrumentando, esto que ustedes recién contaban sobre el tema de devolución del IVA, que no es devolución del IVA, sino directamente una asignación en función del consumo Sí. de bienes de la canasta. Hay cambios económicos importantes que se están suscitando en la Argentina de hoy y se auguran cambios políticos. O sea, me da la sensación Y se que lo que hoy ratifican, ¿no? conocemos. También, Julio, con el resultado, por ejemplo, de las elecciones este mismo fin de semana en la provincia de Mendoza. Juntos por el Cambio ahora apunta a lo que vaya a suceder en la provincia de Entre Ríos para ir sumando las fotos, ¿no? Las radiografías de cada una de las provincias. La pregunta es, ¿en qué contexto Sergio Massa da ese discurso teniendo ya un panorama de cómo va quedando la situación, ¿no? A nivel federal. Creo que va habiendo cambios políticos importantes y que va a haber más cambios políticos cuando tengamos el resultado del 22 de marzo y eventualmente si se va a segunda vuelta en noviembre. Hay que prepararse para un cambio de escenario político muy grande. Sobre Mendoza había mucha incertidumbre por cómo habían terminado las PASO nacional. Ahí hay que pensar en la gran votación que tuvo Milei, que al momento de discutir la gobernación de la provincia de Mendoza, la situación cambió. O sea, el tema es según cuál sea la elección, según qué es lo que esté en debate en la sociedad, es lo que se va resolviendo. Y como bien señalás, Entre Ríos es otra prueba de fuego y creo que hay realineamientos permanentes. Los 3/3 que están disputando la presidencia están jugándose sabiendo que el 22 de octubre es la última oportunidad, por lo menos para uno de los tres. Y por lo tanto, se están moviendo todas las fichas para intentar captar voluntades y entrar en el balotaje. Es más, incluso
Los otros dos que disputan tienen estrategia propia. Schiaretti, que sabe que no llega, trata de plantear que lo que importa es la gestión y se muestra como un gestor exitoso, entre comillas, de una provincia. Y Miriam Bregman lo que plantea es hay que seguir luchando en la calle y en el Congreso, reconociendo que lo que importa para la izquierda es que haya una votación a legisladores para mantener el caudal de legisladores que actualmente tiene el FIT Unidad y en todo caso si pudieran acrecentarlo con alguna sorpresa que podría haber en el Senado, obteniendo por primera vez algún senador, una posibilidad que está en alguna provincia como es el caso de Jujuy. Por eso me parece que el tema es que hay muchas noticias económicas, mucha reestructuración de lo económico por lo tributario principalmente, pero sobre todo muchas noticias de realineamientos políticos que se van a potenciar en octubre. Uno de los tres va a quedar afuera, del balotaje, como vos bien señalabas recién. Hay que ver cómo repercute el resultado de Mendoza y con los radicales, pese a que es el 3% del padrón electoral solamente, y cómo van a estar los dos que lleguen al balotaje, porque hoy sería difícil que Milei gane en primera vuelta, pero si hay balotaje y los dos que lleguen al balotaje para conquistar a ese que quedó afuera, ¿no?, del balotaje. Por eso yo decía que ya están ocurriendo realineamientos. Lo voy a explicar con un tema. Cuando ayer Sergio Massa destaca especialmente entre los gobernadores a Gerardo Morales, eso es una señal, es un guiño al presidente de la Unión Cívica Radical, es un guiño institucional a un partido que integra la coalición opositora y que ha obtenido varias gobernaciones, que a veces se dice la coalición opositora obtuvo gobernaciones, pero en este caso a nombre de funcionarios y políticos de la Unión Cívica Radical, y al interior del oficialismo, en muchos sectores, llamémosle del kirchnerismo, de la base social amplia de los votantes, cayó mal el saludo a Morales, por lo que representa el gobernador jujeño en el conflicto de Jujuy, en la represión a las comunidades originarias, a los gremios estatales, y por lo tanto eso hay que hablar de que va a haber realineamientos, no solo en la oposición, sino en el oficialismo. Te diría que se redefine la política en la Argentina. Para que se entienda, incluso te diría, durante mucho tiempo la polaridad en la Argentina fue peronismo-radicalismo. Bueno, en los últimos 20 años hubo dos nuevas coaliciones. Cuando decimos kirchnerismo y macrismo, son coaliciones que contienen al peronismo y al radicalismo. Bueno, quizás a partir de diciembre del 2023 o incluso ahora desde octubre, cuando haya balotaje y se disputa hacia dónde van los votos del tercero que quedó afuera, ya va a empezar un nuevo proceso de realineamiento de coaliciones políticas y vamos a hablar de otra Argentina. Y bueno, esa otra Argentina va a incluir el análisis de lo institucional, el Parlamento, cómo queda el Congreso de la Nación y por supuesto qué pasa en las calles. Cuando aludimos a las calles, aludimos al movimiento social de una Argentina que tiene una tradición no solo en los sindicatos, sino que en los últimos años el movimiento feminista adquirió un peso y una visibilidad muy importante. Los movimientos ambientalistas, sobre todo en las zonas cordilleranas, han ganado mucho peso en la Argentina y por eso la sociedad argentina tiene una complejidad muy interesante para pensar la política que se viene en los nuevos tiempos. Julio, te agradecemos mucho como siempre el contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.